que nosotros estamos viendo. El arquetipo nos va a ayudar a trabajar con esta parte inconsciente, con esta parte de sensaciones, de emociones, con esta parte que no es con la sombra, ¿ok? ¿Por qué? Porque el arquetipo es un modelo que al verlo, que al presenciarlo, consciente e inconscientemente, está evocando una información en el individuo. Cuando vamos a un museo de arte, ¿qué hace el arte? Despierta, ¿verdad? Hace reaccionar, evoca. Bueno, el arte también llega a ser arquetípico por esa misma razón, porque despierta una reacción en el individuo. Ahora, ¿qué pasa con esa reacción en la terapia? Pues es puro material psicológico del inconsciente que nosotros podemos evidenciar y a través de eso darnos cuenta, ¿ok? También a través del arquetipo nosotros podemos gestionar, procesar información, acomodar. El arquetipo es una llave, yo lo llamaría así, entre esto que decía Mayra de que le gustó el diplomado, entre estas partes de nosotros, entre esa parte instintiva, inconsciente, entre esa parte emocional y entre esa parte lógica, racional. El arquetipo es esa llave que nos ayuda a acomodar las cosas. Ahorita vamos a ver por qué. Les leo, dice un término antiguo que ya se ha ocupado para mencionar un molde o modelo que representa características del hombre en relación con la cultura y el universo. Cultura, vamos a ver tres partes. Individuo, cultura, universo. ¿Ok? Vamos a ver que entre esas tres partes está el microcosmos, el macrocosmos. El microcosmos es el individuo, lo que es el micro, lo que está dentro, la subjetividad también. El macrocosmos es lo que está fuera, el entorno, todo lo demás, el universo, el contexto. ¿Ok? Cuando hablamos del individuo, de la cultura y del universo, estamos hablando de la forma en cómo el individuo se relaciona con ese universo y con esos otros personajes que aparecen en su vida. Cuando hablamos de esos otros personajes que aparecen en nuestra vida, construimos dinámicas a la hora de relacionarnos y en conjunto construimos algo que conocemos desde la parte de Carl Gustav Jung como el inconsciente colectivo. Es decir, un conjunto de personas, de individuos con una psique capaz de interpretar esa realidad y esa relación con los demás que generamos un inconsciente colectivo. Patrones, arquetipos que se repiten. ¿Ok? Entonces vamos a ver arquetipos desde que nosotros nos imaginamos que existimos. Por ejemplo, la mujer, el hombre, es un arquetipo, ¿sí? La madre, el padre, el hijo, el abuelo, los amigos son arquetipos. ¿Cómo se forman esos arquetipos? Desde esa interacción con el universo, con el entorno, con el otro. Se generan moldes. Esto da para mucho porque desde una parte de terapia sistémica, por ejemplo, nosotros podemos entender aquí arquetípicamente los patrones de relación en las familias de origen. O sea, ir a indagar a las familias de origen, cuáles son estos arquetipos, estos patrones que se repiten. Es decir, cómo tu mamá te enseñó a ser mujer, niña, mujer, madre. Desde que eras chiquita te lo moldeó. Lo hemos visto, ¿no? Cómo tu papá te enseñó a relacionarte con los hombres. Desde que eras chiquita, si estuvo o no estuvo, si la mamá estuvo o no estuvo, si la mamá fue exigente o fue una mamá que acompañó emocionalmente. Desde ahí se están generando estos patrones que también son arquetípicos. Entonces, en la terapia esto nos sirve tener conocimiento para poder también reconocer patrones. ¿Ok? Ese reconocimiento de patrones es traerlos al individuo para que entonces diga,
ok, ¿qué estoy haciendo? Son patrones aprendizajes que estoy replicando. ¿Por qué los replico? Porque los aprendí. ¿Y por qué los replico sin darme cuenta? Porque se quedaron en mi inconsciente. ¿Ok? Entonces, de aquí podríamos también ver estos arquetipos como en la parte familiar de origen, en donde también nosotros podemos ver un inconsciente colectivo familiar. ¿Ok? Es decir, en la familia de origen existe un inconsciente colectivo en donde se dan estos patrones, esta inercia de repetición, estos discursos que también llegamos a ver, primarios, estas creencias, en donde se dan estas lealtades y donde el individuo, si no hace esta parte de individuación de autoconocimiento, no puede cambiar o resignificar esos patrones. ¿Ok? Entonces, la parte arquetípica en esta perspectiva sería el trabajo con el individuo y con su propio inconsciente colectivo en la familia, por ejemplo. Ok, ok. Ahora vamos a definir un arquetipo como un modelo original que sirve como pauta para imitarlo. ¿Ok?